Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como ya saben, en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente si se trata de noticias jugosas, rumores impactantes y por supuesto historias de amor. Y precisamente por eso hoy tenemos un tema que está que arde, un tema que ha hecho temblar las redes sociales y que sinceramente a mí me tiene fascinado. ¿Están listos para sumergirnos en el huracán Hande Erçel y Kerem Bürsin? Porque hoy vamos a analizar la impactante declaración de Hande que sinceramente tiene todo lo que buscamos. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada insinuación y vamos a ver por qué esta declaración es tan, pero tan asombrosa. Pero antes de que empecemos a bucear en este mar de emociones y secretos, permítanme hacer una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir. Cada semana les traigo contenido fresco, análisis detallados y chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. Así que no se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Ahora sí, ¿listos? Prepárense para el chisme. Así que sin más preámbulos, hablemos de la declaración. La declaración. Esa simple pero poderosa palabra que ha resonado por todo Internet. Para aquellos que no estén al tanto o que vivan debajo de una piedra sin juicios, Hande Erçel, la bellísima actriz turca, y Kerem Bürsin, el también guapísimo actor, protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air o Sen Kalkab en turco. Durante la serie, la química entre ellos era innegable, era palpable. Y bueno, como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad y se enamoraron. Tuvimos su relación, fotos juntos, viajes, todo parecía un cuento de hadas moderno. Pero como saben, las relaciones en el mundo del espectáculo a veces son volátiles, y lamentablemente, anunciaron su separación en 2022. Desde entonces las especulaciones sobre los motivos de la ruptura y sobre su relación actual no han cesado. Han circulado rumores de reencuentros, de indirectas en redes sociales, de nuevos amores, pero ninguno de los dos, hasta hace poco, había hecho una declaración clara y directa sobre el asunto. Y ahí es donde entra en juego la declaración asombrosa de Hande. Ahora, no voy a revelarles exactamente qué dijo Hande de inmediato, tenemos que mantener la intriga. Pero les adelanto que es una declaración que rompe esquemas, que nos da una visión mucho más profunda de lo que pasó, y que para muchos confirma algo que ya sospechábamos: el amor nunca se fue del todo. Para entender el contexto, es importante recordar algunas de las situaciones que se vivieron después de la ruptura. Primero y por supuesto, están las redes sociales. Tanto Hande como Kerem son muy activos en ellas y los fanáticos, como buenos detectives de Internet, han estado analizando cada like, cada comentario, cada foto, buscando señales de una posible reconciliación. Hubo un tiempo en el que ambos publicaban fotos en lugares similares, o con objetos que parecían coincidir, la locura. Analicemos un poco más a fondo este frenesí de las redes sociales. La comunidad de fans de Love is in the Air, conocida cariñosamente como Sen Kalkab Lovers, o simplemente SCK Lovers, es una de las más apasionadas y dedicadas del mundo de las series turcas. Su fervor por Hande y Kerem es tal que han creado una auténtica red de investigación virtual. No se les escapa nada: el color de un labial, el diseño de una almohada, la marca de un perfume, todo es susceptible de ser analizado y conectado con la otra persona. Este comportamiento, aunque a veces puede parecer excesivo, es comprensible. La serie tuvo un impacto emocional muy fuerte en sus seguidores, quienes se enamoraron de la historia de amor de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem. Ver a los actores juntos en la vida real, y experimentar la alegría de su noviazgo, fue como vivir un cuento de hadas que se materializaba. La ruptura, por tanto, fue un golpe duro para muchos, y la esperanza de una reconciliación se convirtió en un anhelo constante. Es por eso que las redes sociales se convirtieron en el terreno de juego perfecto para la especulación. Los fans, con su dedicación y creatividad, crearon teorías elaboradas, compilaron pruebas y compartieron sus hallazgos con el resto de la comunidad. Imágenes editadas, vídeos con música romántica, análisis detallados de las publicaciones, todo valía para mantener viva la llama de la esperanza. Un ejemplo concreto fue el famoso caso de los viajes misteriosos. En varias ocasiones, Hande y Kerem publicaron fotos desde lugares que aparentemente eran similares.
Playas paradisíacas, restaurantes con vistas espectaculares, ciudades con encanto. Los fans, con su habilidad para rastrear la geolocalización, se dedicaron a identificar los lugares exactos. ¿Estaban juntos? ¿Se habían encontrado por casualidad? Era todo una estrategia para mantener la expectación. Las preguntas eran constantes y la intriga aún mayor. Otro episodio que generó un gran revuelo fue el de los mensajes encriptados. Los fans analizaban minuciosamente los comentarios que Ande y Kerem se dejaban en las publicaciones de Instagram, buscando pistas ocultas. ¿Un emoji que significaba algo más? ¿Una frase ambigua que revelaba un sentimiento secreto? Todo era interpretado con lupa, y cada like se convertía en un evento. En definitiva, las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla para la especulación. Los fans, armados con su pasión y su ingenio, crearon una narrativa paralela a la realidad, en la que el amor de Ande y Kerem seguía vivo, aunque oculto. Y es en este contexto de una comunidad entregada y expectante, donde la declaración de Ande adquiere una importancia aún mayor. Porque para los SCK Lovers cada palabra cuenta, cada gesto es significativo, y cada esperanza, por pequeña que sea, es un tesoro. Después están las entrevistas. Ambos actores fueron preguntados en diversas ocasiones sobre su relación. Las respuestas eran siempre evasivas, diplomáticas, y aunque nunca hubo palabras de odio o rencor, tampoco había ninguna esperanza de volver a verlos juntos. Kerem, en particular, se mostraba bastante reservado, sin ahondar en detalles. Analicemos un poco más a fondo este tema de las entrevistas y la postura de ambos actores. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem se enfrentaron a una avalancha de preguntas sobre su relación. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja más mediática del momento, no perdían ocasión de indagar en los detalles de la separación. Las entrevistas se convirtieron en un terreno minado, donde los actores debían navegar con cautela para no revelar más de lo necesario. Ande, conocida por su amabilidad y su profesionalismo, siempre optó por la diplomacia. Sus respuestas eran cortas, educadas y evitaban cualquier tipo de polémica. Nunca habló mal de Kerem, pero tampoco dio pie a la esperanza de una reconciliación. Sus declaraciones eran vagas, genéricas, y se centraban en resaltar los aspectos positivos de la relación, como el cariño y el respeto mutuo. Kerem, por su parte, adoptó una postura más reservada. En algunas entrevistas, se negaba a responder directamente a las preguntas sobre su relación, argumentando que se trataba de un asunto personal. En otras era más explícito, pero siempre manteniendo la prudencia. Nunca se mostró enfadado ni resentido, pero tampoco daba motivos para pensar en una posible vuelta. Esta actitud de ambos actores, aunque comprensible, generaba frustración en los fans. Querían saber qué había pasado, por qué habían terminado, y si existía alguna posibilidad de que volvieran a estar juntos. Pero las respuestas eran escasas y poco reveladoras. La evasión y el secretismo alimentaban la especulación, y la esperanza de una reconciliación se mantenía viva en el corazón de muchos. Un ejemplo concreto de esta situación fue una entrevista en la que le preguntaron a Kerem sobre la posibilidad de trabajar de nuevo con Ande. La respuesta fue ambigua: nunca se sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Aunque no cerraba la puerta por completo, la frase no revelaba ninguna intención clara. En otra ocasión, le preguntaron a Ande si seguía en contacto con Kerem. Su respuesta fue: tenemos una buena relación. Nos respetamos mucho. Una vez más, la diplomacia y la prudencia eran las protagonistas. La frase, aunque positiva, no desvelaba ningún detalle sobre la frecuencia de sus encuentros ni sobre la naturaleza de su relación actual. En definitiva, las entrevistas se convirtieron en un juego de palabras, donde los actores debían esquivar las preguntas indiscretas y proteger su privacidad. Sus respuestas, aunque correctas y educadas, no ofrecían ninguna pista sobre el futuro de su relación. La incertidumbre, por tanto, se mantenía, y la esperanza de los fans se alimentaba de migajas. Y es en este contexto de respuestas evasivas y secretismo, donde la declaración de Ande adquiere un significado mucho mayor. Porque por fin, la actriz decide romper el silencio y expresar sus verdaderos sentimientos. Y por último, y quizás lo más importante, están las miradas. Para aquellos que creen en el lenguaje corporal, en la comunicación no verbal, hubo momentos en los que, al ser captados juntos, se veía una tensión, una conexión, algo.
Miradas furtivas, sonrisas contenidas, pequeños detalles que hacían sospechar que había algo más que una simple amistad. Detengámonos un momento a analizar este fascinante aspecto de las miradas. El lenguaje corporal, esa forma de comunicación no verbal que revela nuestros sentimientos más profundos, es una herramienta poderosa para descifrar las relaciones humanas. Las miradas, en particular, son ventanas al alma, y pueden decir mucho más que 1000 palabras. En el caso de Hande y Kerem, los fans más observadores notaron que en algunos encuentros casuales, las miradas entre ellos eran especialmente significativas. En eventos sociales, entregas de premios o incluso en situaciones cotidianas, los paparazzi y los medios de comunicación capturaron imágenes que revelaban una conexión especial. Las miradas furtivas, los ojos que se encontraban por un instante, las sonrisas contenidas, todo sugería que entre ellos aún existía una chispa. Un ejemplo claro fue una gala a la que asistieron ambos actores. Aunque evitaron posar juntos para las fotos oficiales, los fotógrafos lograron captar momentos en los que sus miradas se cruzaban. Sus ojos brillaban, sus sonrisas eran cómplices, y la tensión era palpable. Las imágenes recorrieron las redes sociales y desataron la euforia de los fans. En otra ocasión, fueron captados en un restaurante. Aunque estaban en mesas separadas, sus miradas se cruzaban con frecuencia. Se notaba una atracción, una curiosidad, un interés mutuo que iba más allá de la simple amistad. Los fans, con su agudeza habitual, analizaron cada gesto, cada movimiento, cada expresión facial. Este tipo de detalles, aunque sutiles, son reveladores. Las miradas pueden delatar la atracción, el cariño, la nostalgia, o incluso el arrepentimiento. En el caso de Hande y Kerem, las miradas sugerían que a pesar de la ruptura, aún existía una conexión emocional muy fuerte. Es importante destacar que la interpretación del lenguaje corporal es subjetiva. Lo que una persona puede percibir como una señal de amor, otra puede verlo como una simple cortesía. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, la consistencia de las miradas y la frecuencia de los encuentros casuales sugieren que había algo más que una simple amistad. En definitiva, las miradas fueron un elemento clave para mantener viva la esperanza de una reconciliación. Los fans, con su capacidad de observación, encontraron en ellas un reflejo de sus propios deseos. Las miradas, por tanto, se convirtieron en un símbolo de esperanza, de cariño, y de la posibilidad de un futuro juntos. Y es en este contexto de miradas que hablan por sí solas, donde la declaración de Hande adquiere una importancia aún mayor. Porque por fin, la actriz pone palabras a lo que muchos ya sospechaban: el amor nunca se fue del todo. Ahora sí, llegamos al momento cumbre. ¿Qué dijo Hande? ¿Qué es lo que ha revolucionado las redes sociales? En una reciente entrevista, en la que se le preguntó directamente sobre su relación con Kerem, Hande sorprendió a todos con su respuesta. En lugar de evadir la pregunta como había hecho antes, decidió ser clara y directa. Comenzó diciendo que aunque la relación terminó, la etapa que vivieron juntos fue muy importante para ella. Hasta aquí, todo normal. Pero luego Hande soltó la bomba: Kerem es una persona maravillosa. Lo quiero y lo voy a querer siempre. ¡Guau! Ya lo escucharon. Lo quiero y lo voy a querer siempre. ¿Es esto una declaración de amor? Es una simple muestra de cariño y respeto. Depende de cómo lo interpretes, pero a mí, personalmente, me suena a algo mucho más profundo. Es una frase que trasciende el tiempo, que va más allá de una relación romántica. Es un sentimiento que perdura, un amor que quizás no se manifiesta de la misma forma, pero que sigue presente. Pero la cosa no se quedó ahí. Hande continuó diciendo que aunque no estén juntos sentimentalmente, el vínculo que los une es irrompible. Mencionó que se tienen mucho cariño y respeto mutuo, y que siempre estarán el uno para el otro. Y aquí, queridos amigos, es donde radica la magia de esta declaración. Porque no es solo una muestra de afecto, sino que es una declaración de madurez, de crecimiento personal. Es decir, Hande está diciendo que a pesar de todo, han logrado mantener una relación sana, basada en el amor y el respeto. ¡Qué admirable! Profundicemos un poco más en el análisis de la declaración de Hande y su impacto en el mundo del entretenimiento. La frase "lo quiero y lo voy a querer siempre" es mucho más que una simple expresión de cariño. Es una declaración de amor que trasciende los límites de una relación romántica. Es un sentimiento que perdura en el tiempo, un amor que se adapta a las circunstancias y que se manifiesta de diferentes maneras.
En el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y los sentimientos, a menudo, superficiales, esta frase adquiere un valor aún mayor. Demuestra una madurez emocional y una capacidad de amar que son dignas de admiración. La declaración de Ande también es importante porque rompe con los estereotipos del mundo del entretenimiento. En un entorno donde las rupturas suelen estar marcadas por el resentimiento y la amargura, Ande elige el camino del amor y el respeto. Demuestra que es posible mantener una relación sana y cordial después de una separación, y que los sentimientos pueden perdurar a pesar de las circunstancias. La frase "el vínculo que los une es irrompible" es otra clave de la declaración de Ande. Implica que la relación entre ella y Kerem es más fuerte que cualquier obstáculo. Han construido una conexión que va más allá de la atracción física y que se basa en el cariño, el respeto y la admiración mutua. Este vínculo, aunque no se manifieste en una relación romántica, es un tesoro invaluable que ambos atesoran. La declaración de Ande también tiene un impacto en la imagen pública de ambos actores. Demuestra que son personas auténticas, con sentimientos reales y con una capacidad de amar que va más allá de la fama y la fortuna. Esto genera una mayor empatía por parte del público y fortalece su imagen como figuras admirables. En definitiva, la declaración de Ande es un ejemplo de madurez emocional, de respeto y de amor. Es una declaración que nos enseña que es posible mantener una relación sana y cordial después de una ruptura, y que los sentimientos pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Es una declaración que nos inspira a amar y a respetar a los demás, y que nos recuerda que el amor verdadero nunca se desvanece por completo. La declaración de Ande no solo es asombrosa por lo que dice, sino por cómo lo dice. Lo dice con una sinceridad, con una naturalidad, que es muy difícil de fingir. Se le nota en la voz, en la expresión de su rostro, que está hablando desde el corazón. No hay resentimiento, no hay amargura, solo amor y cariño. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo muy, muy valioso. Ahora bien, ¿qué implica esta declaración para el futuro de Ande y Kerem? ¿Podemos esperar una reconciliación? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta declaración ha reavivado la esperanza de muchos fanáticos. Han vuelto a surgir los rumores, las especulaciones, y las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y de cariño hacia la pareja. Muchos creen que aunque no estén juntos sentimentalmente podrían llegar a ser grandes amigos, o incluso colaborar en proyectos futuros. Otros sueñan con una segunda oportunidad, con un reencuentro en el futuro. Pero independientemente de lo que suceda, lo importante es que Ande y Kerem han demostrado que es posible mantener una relación sana y respetuosa después de una ruptura. Han demostrado que el amor puede trascender, que el cariño puede perdurar, y que la amistad puede ser un tesoro invaluable. Profundicemos aún más en las posibles implicaciones de la declaración de Ande y en el futuro de su relación con Kerem. La declaración de Ande ha abierto un abanico de posibilidades para el futuro de su relación con Kerem. Aunque una reconciliación romántica es una posibilidad, no es la única opción. La declaración de Ande sugiere que el amor entre ellos ha evolucionado, y que ahora se manifiesta de una forma más madura y respetuosa. Una de las posibilidades más plausibles es que Ande y Kerem continúen siendo grandes amigos. Han demostrado que son capaces de mantener una relación cordial y respetuosa, y que el cariño y el respeto mutuo son pilares fundamentales en su vínculo. La amistad, en este caso, podría ser un tesoro invaluable, una fuente de apoyo y compañía que trasciende los límites de una relación romántica. Otra posibilidad es que Ande y Kerem colaboren en proyectos futuros. Ambos son actores talentosos y profesionales, y su química en pantalla es innegable. Una colaboración en una nueva serie o película podría ser un éxito rotundo, y podría revitalizar sus carreras y atraer a un público aún mayor. La idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es un sueño para muchos fans, y podría convertirse en realidad en un futuro cercano. La posibilidad de una reconciliación romántica, aunque no es la más probable, no puede descartarse por completo. El amor, como hemos visto, es un sentimiento que puede evolucionar y adaptarse a las circunstancias. Podría ser que Ande y Kerem, en un futuro, decidan darse una segunda oportunidad y volver a intentarlo. El tiempo dirá si esto sucede, pero lo cierto es que la declaración de Ande ha reavivado la esperanza de muchos fans. Independientemente de lo que suceda, lo importante es que Ande y Kerem han demostrado que es posible mantener una relación sana y respetuosa después de una ruptura.
Han demostrado que el amor puede trascender, que el cariño puede perdurar, y que la amistad puede ser un tesoro invaluable. Han sido un ejemplo de madurez emocional y de respeto, y han demostrado que es posible amar y ser amado sin importar las circunstancias. La declaración de Ande, en definitiva, es una declaración de amor, de madurez, de crecimiento. Es una declaración que nos enseña que el amor no siempre es perfecto, pero que siempre es importante. Nos enseña que las relaciones pueden cambiar, pero que el cariño y el respeto siempre deben permanecer. Y nos enseña que a veces lo más importante es saber perdonar, saber dejar ir, y saber amar desde la distancia. Esta declaración es asombrosa porque nos muestra el lado más humano de Ande y Kerem. Nos muestra que detrás de la fama y la belleza hay personas reales, con sentimientos reales, con experiencias reales. Y eso es algo que como fanáticos siempre agradecemos. Queremos ver a nuestros ídolos ser felices, queremos verlos crecer, y queremos verlos amar. Y la declaración de Ande sin duda nos da un poco de todo eso. Analicemos ahora el impacto de esta declaración en la industria del entretenimiento turca y en la percepción pública de Ande y Kerem. La declaración de Ande ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca. Ha demostrado que es posible romper con los estereotipos y mostrar una imagen más humana y auténtica de los actores. Ha abierto un debate sobre la importancia del respeto, el cariño y la madurez emocional en las relaciones, y ha inspirado a otros actores a ser más abiertos y honestos con sus sentimientos. La declaración de Ande también ha reforzado la imagen pública de ambos actores. Han demostrado que son personas auténticas, con sentimientos reales y con una capacidad de amar que va más allá de la fama y la fortuna. Esto ha generado una mayor empatía por parte del público y ha fortalecido su imagen como figuras admirables. La declaración de Ande también ha tenido un impacto económico. Ha reavivado el interés del público por sus carreras y ha aumentado su popularidad. Esto podría traducirse en un aumento de sus contratos publicitarios, en una mayor demanda de sus servicios y en un aumento de la audiencia de sus futuros proyectos. La declaración de Ande, en definitiva, ha sido un acto valiente y honesto que ha tenido un impacto positivo en la industria del entretenimiento turca y en la percepción pública de ambos actores. Ha demostrado que es posible amar y ser amado sin importar las circunstancias, y ha inspirado a otros a ser más auténticos y honestos con sus sentimientos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes de la declaración de Ande? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir este tema tan interesante. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me lo he pasado genial compartiendo esta información con ustedes. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y que viva el amor.